Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco. Maya Schreer Wilson se ha dedicado a la producción ejecutiva, la investigación y la pedagogía. Actualmente, ella trabaja en el área de desarrollo de una conocida casa productora mexicana, llamada Pimienta Films. Entre sus películas recientes incluyen Perdidos en la noche de Ahmad Escalante, The Taste of Apples is Red de Ehab Tarabie, Burning Days de Min Alper, entre otras películas. Su carrera principalmente se destaca por una larga colaboración con la cineasta Tatiana Hueso en sus últimos 3 proyectos. También es o fue ejecutiva de producción de la película conocida porque ganó 3 Óscares, Roma, de Alfonso Cuarón. Hola Maya, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Feliz de platicar el día de hoy. Qué chévere. Oye, estaba leyendo lo que has hecho y cuéntame un poco cómo te involucras dentro del mundo de la producción ejecutiva. Y a modo de anécdota, antes de que me contestes la pregunta, como soy profesora de universidad, generalmente les hago la pregunta típica a mis alumnos de alce la mano, ¿quién quiere producir películas? Y claro, generalmente de un grupo de 20, 30 estudiantes hay máximo 1 o 2 personas que levantan la mano. Entonces siempre es como un poco raro aquí en Ecuador, además el perfil, digamos, como el tuyo de producción ejecutiva, producción creativa. Cuéntanos un poco cómo te involucras en este mundo. Bueno, en realidad yo siempre he sido amante del cine. Yo, de hecho, cuando vivía en Ecuador hace muchos años, estudié un semestre en la San Francisco y tomé una clase también sobre el cine ecuatoriano cuando estuve ahí. Y el cine siempre me atrapaba mucho, pero era algo que no, pues sentí que un poco era como la situación del huevo y la gallina, de que pues si no tenía yo una entrada, pues no me iban a aceptar y no me iban a dar un trabajo si es que no tenía un trabajo previo. Entonces realmente como mis estudios de bachillerato fueron en letras hispanas y por un camino muy peculiar llegué al cine. Pero el chiste en mi vida es que pues conocí a un productor acá en México cuando me mudé aquí, porque tenía en mi CV como una nota hasta abajo que me interesaba el cine documental. Yeah. Pues no tenía ninguna experiencia. Este señor que se llama Jim Stark, que es un gran productor, fue un productor de muchas de las primeras películas de Jim Jarmusch. Ah, wow. Yo lo conocí por medio de una señora que conoce a mi madre, así muy random. Yeah. Fui a tomar un café con él porque llegué a México y estaba desesperada sin trabajo. Y platicamos y me dijo, mira, tu CV no sé qué onda, pero yo me dedico al cine, soy productor y si quieres te ayudo en ese sentido. Y yo la verdad me fui a mi casa y busqué en Wikipedia qué hace un productor. No tenía idea qué hacía un productor. Claro, es como uno de los roles menos atractivos del mundo del cine, ¿no? Pues sí, y como que, bueno, lo otro que luego puedo hablar más de esto es como también la realidad es que hay muchísimas definiciones de la producción y varía también por país. O sea, yo me considero una productora ejecutiva, pero jamás en un sentido gringo, por ejemplo. Allá no, pues es otra cosa, ¿no? Entonces me puso Jim, que es socio de Nicolás Ellis, el fundador de Pimienta Films, me pone en contacto con Nico y dice, pues ve a su casa y golpea la puerta y si no te pela, pues ve otro día también. Y yo... Bueno, ok, no sé ni qué es esto, pero ahí digo, pues gracias a mi desesperación tal vez, en este momento fui muy insistente y ahí mismo pues logré juntarme con Nicolás y me contrató como asistente personal. Ya, y ahí poco a poco empezaste a hacerte cargo de proyectos, me imagino. ¿Y cómo le conoces a la Tatiana Hueso? Bueno, cuando yo entré a Pimienta como asistente personal, estábamos justo terminando, de hecho fui como la última revisión del DCP de Tempestad, que estábamos terminando en ese momento y estaba como por estrenarse en la Berlinale. Esto fue en el febrero de 2016. Entonces, o sea, directamente entré en contacto con Tatiana. Una de mis primeras tareas en Pimienta fue encontrar un lugar en Berlín para celebrar pues el after de su estreno, ¿no? Ya. Entonces sí, realmente como terminé un poco por un camino extraño, pero siento que pues una vez que estuve ahí, rápidamente vimos que mi perfil no era
pues la de un asistente personal, y dentro de, pues, de un mes Nico se subió al barco con Roma y Roma se convirtió en mi primera película, lo cual es una locura. Es una Total. locura y es una suerte, ¿no? Sí. Totalmente, o sea, siento que mi universidad, o sea, también hablando de la pedagogía, o sea, yo no estudié cine, tomé un par de clases en la universidad, Ujú. pero mi escuela realmente fue Roma y tuve como pues la oportunidad increíble de trabajar tan cercanamente con Nico. También tal vez porque empecé como su asistente personal, pues de repente pues nos hicimos muy amigos, fuimos muy cercanos y él realmente fue para mí un profesor en este mundo que es la producción. Pero fue para mí siempre muy extraño porque como me faltó la parte pues de la formación académica, de estar como en espacios con pues en donde el riesgo es menor, ¿no? En donde eres un estudiante, están haciendo pues cortos juntos Claro. con tus compañeros, que también es un proceso muy padre, pues saltea como algo de repente como muy, con un nivel y un mecanismo de producción como bastante elevado, lo cual me generó en el tiempo después una sensación de, pues, de impostora, ¿no? Porque había saltado muchos pasos para llegar ahí. Claro, pero bueno, digamos, hablo también por mí, habemos muchos productores que nos iniciamos en la práctica, porque en mi caso, por ejemplo, no había escuelas de cine cuando yo estudiaba en la universidad, había solamente comunicación. Entonces, ciertamente mi experiencia pasa por haber hecho una película. Y creo que es un camino también como bastante interesante, ¿no? Y bastante fuerte, porque como vos dices, también es lleno de vulnerabilidades porque te lanzas en serio y no tienes chance de cometer errores en un espacio como más cuidado. Ajá, en justo tener como un espacio para jugar un poquito, ¿no? Pero de todas maneras agradezco muchísimo pues este aprendizaje, y la verdad es que siempre me decían que yo, a mí me encanta el estudio, a mí me encanta aprender, para mí es como pues un pilar muy importante en mi vida la educación, pero hablando siempre con Nicolás, además en un espacio de mucha gente autodidacta, también Ujú. desde la dirección y también en la producción. Yo sí llegué a creer que la producción en particular, entre todos los oficios del cine, es algo que realmente se aprende haciendo, porque es realmente una situación de resolver problemas que ni te puedes imaginar. Entonces, hacer el ejercicio de imaginarlos, pues te ayuda hasta cierto punto, pero en realidad es como un trabajo muy creativo en ese sentido, y siento que no sé si me hubiera realmente ayudado a estudiar una maestría en producción específicamente. De acuerdo, te entiendo. Y ya que mencionaste el aspecto creativo, muchas veces se piensa también que un productor o el rol de un productor es ejecutar unos fondos o gestionar o administrar unos fondos dentro de un rodaje. Y se deja un poco de lado toda la parte creativa, ¿no? Háblanos un poco de cómo ves la creatividad dentro de este rol. Pues realmente pues he vivido distintas etapas. Yo diría que en mis años, pues bueno, de Roma y luego de Noche de Fuego, de estar realmente acompañando un proceso desde el inicio hasta el final. Para mí, tal vez en estos momentos lo creativo surgía desde un aspecto más de resolución de problemas, tal Ujú. vez. O sea, de tener la creatividad de también en tus vínculos. Yo sé que es extraño tal vez decir como creatividad en tus vínculos, pero es eso. Yo no soy como muy buena tal vez negociando, pero siento que saber cómo dar contención, apoyo, cuando nada más tienes que escuchar a veces tal vez un grito de frustración y aguantar, ¿sabes? O sea, siento que sí hay algo como en la elección de qué decir, de cuándo decir, de cómo aparecer en los vínculos que son tan importantes cuando estás acompañando un proceso tan largo, que sí se vuelve creativo, ¿no? ¿Cómo logro convencerle a alguien de algo para que piensan que tal vez ya fue su idea desde el inicio? ¿No? O sea, cosas así para también trabajar con distintas personalidades, también distintos egos. Esto para mí como en esa etapa fue cómo pensar en los posibles plan A, B, C, D, E, ¿no? O sea, si no funciona así, pues lo llevamos por aquí, ¿no? Ese constante como movimiento de posibilidades dentro de la cabeza, creo que hay algo fundamental que sí es creativo ahí. Ahora, actualmente estoy en el departamento de desarrollo, entonces siento que ahora tengo un vínculo muy diferente con lo creativo.
¿no? O sea, ahora estoy acompañando de manera muy cercana a directores y escritores, tratando de cuidar también el origen de estos proyectos ante los distintos, pues, fondos, plataformas, etcétera. Entonces siento que ahorita es como guiar, también tomando en cuenta, sin obviamente cedernos totalmente a eso, cómo posicionar nuestras historias en el mercado actual, y cómo también expandir y llegar como a nuevos públicos desde la aplicación, ¿no? Desde la aplicación al fondo, desde el acercamiento, desde el deck, desde el guión. Entonces ahorita yo diría que mi rol en cuanto a lo creativo es bastante diferente, es muy rico. No sé si tú, no sé, quieres contar un poco también. Sí, o sea, un poco de ley, también estoy en las mismas. Es como que el proceso de desarrollo es bien chévere, interesante, porque efectivamente te involucras desde la idea y te involucras con un ser humano, además, porque generalmente el cine que se hace aquí en América Latina, el director o directora también es el guionista generalmente, ¿no? Entonces, es un proceso como súper personal, pero también, como dices, es un proceso complicado y duro porque es súper largo. O sea, hacer películas, me imagino que en México es mucho más corto porque es una industria mucho más pujante, hay más pelis, hay más fondos y tal, pero aquí en Ecuador es 5 años para hacer una película más o menos. Entonces, sí es un proceso como largo, en donde la creatividad tiene que estar también a veces incluso en la supervivencia, en no pelearte, en continuar con el proyecto. Eso ya es como un logro, ¿no? Pero claro, me parece como muy chévere que te hayas involucrado a partir de una serie de coincidencias como muy locas, ¿no es cierto?, en el mundo del cine. Y ahora que estás como metida aquí, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Quieres explorar otros roles o estás como contenta y cómoda? Porque también hay alguna gente que piensa o que cree, o quizás yo también lo he sentido a veces, ¿no?, que también me gustaría dirigir, ¿no? A veces de la producción puedes pasar como a la dirección, o a veces yo siento que podría hacerlo. ¿Cómo te sientes vos? Pues yo contenta nunca, no sé. Yo soy una persona que toda mi vida es buscar y buscar y seguir y crecer y aprender. Entonces, nunca, pues para mí, de un lado, como la producción ofrece algo muy rico en el sentido de que, claro que puedes ver el mismo problema 2 veces, pero siempre van a haber problemas que ni te imaginabas. Y en ese sentido es muy dinámico, es un trabajo muy dinámico. No tengo nunca 2 días que son iguales, ¿no? Ahora que estoy en el escenario un poquito más, porque ya no tengo ¿no? Lo de estar en set y vivir también las cosas que pueden surgir de ahí. Pero siento que mi vínculo con el cine desde que empecé a trabajar en producción, claro, también me he cuestionado mucho. Yo tomé una pausa en el 2019, que fue un momento muy extraño porque estaba en un muy buen momento de mi carrera, digamos, terminando Roma, acá estábamos por terminar Noche de Fuego. Y decidí tomar como un espacio porque sentí que como me subí muy rápidamente sobre un carro en movimiento y necesitaba tomar una pausa para evaluar un poquito pues el rumbo, porque sí, porque cuando trabajaba anteriormente en esa parte de producción, a veces sentí que no me daba la cabeza para pensar creativamente como en mis propias ideas, O ¿no? estás resolviendo problemas todo el tiempo que te impiden como pensar realmente lo que quieres hacer o cosas importantes, ¿no? Exacto. Entonces decidí hacer una maestría y lo terminé haciendo en la antropología visual en Londres, y para mí fue Chévere. muy rico porque fue empezar como a pensar más en la distribución y la creación de imágenes desde otro lado, Ujú. y un poco la creación del cine como una práctica social, ¿no? Eso para mí fue algo que, no sé, fue muy útil. Claro, por un lado fue una tontería porque llegué a la maestría y teníamos que hacer nosotros una película como proyecto final. Y lo primero que pregunto es, ay, ¿cómo hacemos para como hacer el rights clearance de las canciones? Claro, estás desde el ¿De lado de qué la hablas? producción. ¿Sabes? Como, ¿no? Claro. Pero fue un buen momento para como que tomar justo un paso para atrás y pensar en algunos mecanismos que siempre me interesaban y que me preocupaban del mundo del cine.
que fue también unas estructuras muy verticales. ¿Pero hablas del set de filmación o hablas de qué exactamente? Sí, o sea, para mí la experiencia de producir, a pesar de que el cine es un medio ya de por sí muy colaborativo, las estructuras que yo veía, particularmente en el cine de autor, fueran muy verticales y con esta idea de que también el director, la directora, es como un genio que intocable, De ¿no? acuerdo, totalmente. Y yo empecé a cuestionar muchísimas cosas, desde cómo hablamos de un presupuesto, qué es un above the line y qué es un below the line y por qué, ¿no? O sea, como que sentí más bien como en mi maestría un momento de mucho optimismo de lo que podría ser el cine como un acto colectivo, pero de lo que está mal logrado, muchas veces por ego y más que nada por el mercado y por el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que nos viene encima, cada minuto por peso, centavo, te obliga, de alguna manera, a trabajar en un formato que a mí me provoca, pues, mucho sospecho y mucha frustración también. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces es lo que te decía, ¿no? Generalmente el cine de autor, bueno, que es además un concepto y una tradición heredada de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Que llega acá, además de América Latina, que se posesiona de una manera súper fuerte. Muchas veces yo he sentido que, claro, que los productores están cumpliendo los deseos de alguien más. Entonces te rompes del lomo para que alguien más haga la película de sus sueños y cumpla sus sueños y vos al final del día te preguntas, bueno, ¿y cuáles son los míos? ¿No? O cómo puedo colaborar de otra manera para que la relación sea un poco más horizontal, ¿no es cierto? Y eso es complicado, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también, por ejemplo, hace poco terminó Cannes, ¿no es cierto? Y de nuevo, por más de que sea un festival, digamos, de los festivales europeos importantes, el más político de alguna manera, igual siguen siendo el autor, los directores, generalmente hombres, los grandes dioses, los genios del cine. Y es como eso, es difícil cuestionar. ¿Cómo te fue después de la maestría? Digamos, con todos estos cuestionamientos en la cabeza. Fue difícil porque sentí que como estaba balanceando dos cosas en la cabeza, porque mientras hacía la maestría también empecé a trabajar en The Match Factory en Alemania, haciendo coproducciones, que fue un trabajo no tan creativo, pero fue muy interesante porque tuve un exposure a muchísimos proyectos en un muy corto tiempo, que fue lo opuesto de Pimienta, que llevaba Roma 3 años y medio y Noche de Fuego 3 años. Pues en The Match Factory tuve pues 8 películas, 11 películas en 2 años, ¿no? Porque el involucramiento fue menor. Pero todo el tiempo, como también The Match Factory son agentes de venta, también estaba como un poco metida en el mundo pues del mercado, ¿no? Entonces para mí generó una crisis interior muy fuerte, porque por un lado como que tenía una idea tal vez utópica de lo que pensaba que podría llegar a ser el cine, mientras estaba todavía encajada dentro de un sistema, y aunque sea como del mundo art house, que es más libre, digamos, del sistema pues de estudio, ¿no? Pero aún Aparentemente. Aparentemente. De ley. Entonces me generó como un conflicto muy importante, que fue como, o sea, también me gusta el cine de autor, también aprecio mucho la mirada de un director, una directora que tiene un seguimiento, una visión, que te transmite algo único. O sea, también disfruto, pero cada vez me costaba más como asimilar estas dos realidades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también está el tema de los fondos, ¿no? Del financiamiento del cine, que hablaste un poquito hace, digamos, al inicio de la charla, y que sí determinan en gran medida también qué películas se hacen y cómo se hacen esas películas, ¿no? Por más de que uno quiera decir, no, esta película es absolutamente original, sí, claro que sí, pero también muchas veces, no sé si es que te pasa que sientes que algunos proyectos, tienes que estirar un poquito ciertas cosas para que obtener ciertos fondos, porque el cine es caro. Claro, o sea, entiendo y tampoco soy, o sea, tan naive, o sea, entiendo que a veces hay que trabajar de manera, no sé cómo decirlo en español, como de caballo troyano. De Troya, ajá. De Troya, ¿no? O sea, estoy consciente y todos hacemos esto, o sea, no hay algo puro en este mundo, ¿no? En el arte, en las artes plásticas, o sea, en ninguna parte hay como dinero que es limpio, ¿no?
Pero sí, o sea, hay ciertas cosas que me frustran en donde siento que exige como una traición tal vez de valores o de querer, por ejemplo, defender una idea de una película que no es eficiente, ¿no? O sea, estamos tan obsesionados con la eficiencia y siento que hay muy poco lugar. Y claro, es una lucha interna decir, ok, bueno, lo adapto para este fondo y que sea así. O sea, estoy en este proceso ahorita con unas aplicaciones de Ficine que tenemos, como cómo hacemos la envoltura del proyecto para que sea como atractivo, pero con ganas también de cambiar las cosas. Y siento que si siempre nos adaptamos, no existe un cambio real. De acuerdo. ¿Y qué piensas de estos otros modelos de producción? O sea, yo admiro, no he emprendido uno todavía, pero cuando veo películas, por ejemplo, de Raúl Perrone, que es un cineasta argentino que yo admiro mucho, me encanta sus modos de producción, ¿no? O sea, tiene como decálogo de principios, que es cámara al hombro, sin iluminación artificial, el sonido se adapta, etcétera, etcétera, etcétera. Y él hace películas con su grupo de estudiantes y filma, qué sé yo, cada fin de semana durante 8 semanas, ¿no? Y luego va viendo un poco lo que sale. Y lo que sale, evidentemente, son obras únicas, súper especiales, que sin duda está más difícil que conecten con los grandes públicos, pero que también son necesarias, pues, ¿no? No sé si es que has tenido experiencias o te da ganas de irte también por ese lado, ¿no? De cuestionar estos modelos de producción, ya sea para el cine más comercial o para el cine más de autor. Totalmente. Estuve involucrada en un proyecto con mi profesor de Goldsmiths por un rato que se llamaba Cinema of Commoning, como que el cine de lo común, ¿no? Y fue un proyecto que abordaba pues modelos de producción y también luego de distribución que no se orientan hacia un público internacional, digamos. Y eso también se vincula con la soberanía audiovisual, ¿no? ¿Qué es hacer una película para yo verme representada, yo, Maya, ¿no? En mi realidad y que el público sea yo misma, ¿no? O sea, hay un grupo interesante con el que trabajamos que se llama The Caribbean Collective, que es un grupo indígena en el norte por Darwin, en Australia, que tienen un proyecto de justo esto, o sea, la representación de la gente indígena en este país siempre es en la miseria o sea, más Claro. profunda y ese es un proyecto en Y además donde... contada desde los blancos. O sea, porque ellos tampoco Claro. tienen chance de contar sus historias. Por eso, y tenían como un dicho, un poco, porque también intentaban jugar con el medio cinematográfico para también hablar y representar como ciertas creencias espirituales, figuras espirituales. Y tenían como un dicho que a mí me gustó, que es, if you know, you know. O sea, es como, es una película... O sea, claro, y estas películas se van a Rotterdam y tienen públicos y viajan y están en diferentes espacios también de arte. Y lo que a mí me interesa es que no es algo que es legible necesariamente para mí. Eso está muy bien. Y puedo también ver y puedo también disfrutar y puedo capturar y entender como alguito o tener mi interpretación. Pero al final es un cine que está hecho de ellos para ellos. Uh-huh. Y esto para mí es un modelo muy interesante. O sea, siento que lo que hay que romper es también un poco con... Está padre que obviamente que hay gente profesional y así, pero siento que hay como también mucho miedo y mucha sensación con el cine que, por lo menos para mí, que tampoco tengo yo muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Hay como muchas barreras, ¿no? Y siento que lo que a mí me interesa de estos proyectos, o incluso pensando en Sean Baker, que acaba de ganar, Claro, pues, por supuesto. que se filmó con el iPhone, o sea, para mí, todos esos procesos son fundamentales para también vernos por miradas que nunca vamos a ver en una sala de cine, tal vez en un Cinemex, ¿no? O sea, y siento que para mí por eso me interesa mucho el hacer cine, o sea, que para mí lo que pasa en el proceso de grabar, los vínculos, la construcción de un conocimiento colectivo que sucede a partir de la colaboración. Para mí es igual de interesante lo que aparece finalmente en la pantalla. Entonces es otra lógica y lo mismo para diferentes como flujos de distribución, ¿no? ¿Quién tiene acceso de ver qué? Son preguntas que para mí pues llegué a cuestionar mucho en mi maestría y de hecho estoy por empezar un doctorado para seguir como indagando un poquito más sobre estructuras de producción que lamentablemente
el mercado como está ahora no necesariamente permiten, pero que nosotros podemos experimentar. Totalmente, totalmente. Y yo creo que un espacio, digamos, indispensable para justamente la experimentación de la que hablas es la universidad también, ¿no? Lo que ni vos ni yo tuvimos, ¿no? Que no tuvimos chance de experimentar y de ver, de buscar nuestros roles y nuestros papeles dentro de un espacio como académico, pero claro, la universidad es el espacio realmente en donde debería haber esa oportunidad de experimentar, de ir más allá, de pensar colectivamente, de repensar este cine de autor y de hablar quizás de un cine más colaborativo, de cine de autores, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Has tenido oportunidad de dar clases o cómo te has involucrado dentro del tema de la pedagogía del cine o de la formación de cine? Pues en el cine no, o sea, ahorita, fui maestra en Quito, ¿no? Fui maestra de primaria, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo como también esa parte de mi vida y obviamente ahora que voy a entrar en el doctorado, a mí me va a tocar enseñar realmente por primera vez. Ahorita estoy a ese nivel y también en el ámbito del cine. Ahora en Pimienta, pues también estoy apoyando mucho en la creación de talleres que vamos a estar impartiendo desde Pimienta en diferentes áreas, que hay mucha, por lo menos en México, pues supongo que también en Ecuador, hay muchísima hambre para la gente que justo tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar formalmente en una universidad, pues para tomar talleres desde cómo armar una carpeta hasta, bueno, sobre la distribución también. Entonces, claro, he estado como bastante involucrada en plantear como pues distintos masterclasses, pláticas, talleres para justo capacitar gente por ese medio y estoy como muy emocionada para también estar en el ámbito de la universidad a partir de septiembre en también pues participar en un espacio pedagógico de la universidad. ¿Y esa vocación de docente, de maestra, pasó aquí en Quito? Digamos, cuéntanos un poco más. ¿Cómo fue tu venida a Ecuador? ¿Cómo así viniste acá? Ay, es una historia muy extraña. O sea, yo creo que sí, siempre tenía como tal vez liderazgo. Trabajaba en mi campamento con los niños desde que yo era niña también, pero realmente no tenía como una formación tampoco en la pedagogía como de manera formal. Pero llegué a Quito porque estudié un semestre de intercambio y estaba estudiando literatura latinoamericana en el momento. ¿Y escogiste Quito o...? Sí, pues me dieron como 3 oportunidades de países hispanohablantes, que fue pues de España, Argentina y Ecuador. Y yo dije, bueno, España es de Europa, Argentina quiere ser Europa, no sé, como que voy a ir como al lugar que es menos conocido. O sea, yo buscaba fotos de Quito en internet, no tenía idea cómo podría ser esta realidad en Ecuador y eso me emocionó y terminé estudiando este semestre y me enamoré del Ecuador locamente, ¿no? Entonces ya me regresé a Estados Unidos, terminé mis estudios y me fui a Ecuador a trabajar en una organización de desarrollo de liderazgo, educación para jóvenes que tomaban como un año entre el colegio y la universidad en Estados Unidos y trabajé en un pueblo muy pequeño que se llama Puerto Quito. Puerto Quito, claro. Están los panes de yuca. Así los panes de yuca más ricos porque es la tierra de la yuca además, claro. Exacto, y ahí trabajé, buscaba familias anfitrionas, pasantías, para estos chicos y como supervisaba el programa. Nunca había pisado en Puerto Quito antes, así que fue una verdadera aventura y terminé enseñando porque dejando este trabajo, pues yo quería trabajar como asesora para la universidad, para jóvenes. O sea, no tenía el plan de como tutora. Ser maestra, ¿no? Ajá, como para trabajar en esta oficina que asesora como los estudiantes cuando están aplicando a las universidades y fue una universidad privada. Entonces, pues dije, bueno, a lo mejor puedo aportar, tengo experiencia trabajando con gente de esa edad. Y me dijeron, pues no tenemos este puesto, pero estamos buscando a alguien para enseñar quinto de básica. Y yo, no soy maestra, no tengo formación, quiero ser clarísima. Y me dijeron, pues tú estudiaste literatura, es como lo mismo. Y yo, pues no, la verdad no creo. Pero me pidieron dar una clase de prueba y me contrataron y duré un año. Espero que estas niñas estén bien, la verdad, porque no... Bueno, a esa edad leer ya sabían sumar. Sí.
Ya. Y tenían un año más de la primaria para ya recuperar todo. Seguro están bien, seguro lo lograron, no te preocupes. Así que sí, como un poco mi vida es así, ¿no? Varios accidentes y caminos que se van abriendo de lugares inesperados. Y pues nada, estoy muy agradecida por todas las experiencias que he tenido. ¿Y en México qué tal? ¿Te gusta? ¿Estás contenta? A mí me encanta, sí, México es Bueno, el acento mexicano o chilango se parece un poquito al quiteño, ¿no? Sí, bueno, ese es el chiste. Cuando yo llegué a México tenía un acento, yo así, dame pasando el esfero, ¡ay, la chompa! Y no sé qué, y Claro, todos estaban súper como de, andino. ¿qué hablas, no? Y ya mi acento creo que es bastante chilango. Sí, ya estás Pero mexicana. cuando hablo con mis amigos ecuatorianos a veces me sale cositas, pero sí, México es increíble y siento que es un polo tan importante también pues en Latinoamérica y también siempre estamos pues hablando con mi colega que es peruano, Víctor Checa, que también de cómo seguir apoyando otros países en Latinoamérica en donde el panorama de la producción y el apoyo público es realmente algo súper complicado, como lo es en Ecuador y en Argentina, ahora en Centroamérica, en muchos En lados. Perú, sí, está un panorama un poco complejo. Bueno, también te había pedido que nos traigas 3 pelis para que nos recomiendes. Toma 2. ¿Qué película nos recomiendas? Entonces, cuéntanos cuáles son esas 3 películas y por qué las escogiste. Perfecto, pues para no, escogí esas 3 películas porque las 3 salieron el año pasado, porque fue demasiado difícil pensar como en una vida entera de películas, entonces eso fue como un poco como logré reducir. Dale. Voy a empezar con una que vi en el Festival Ambulante acá en México hace un par de meses, se estrenó en la Berlinale el año pasado, es docuficción, que también justo a mí me interesa bastante, que se llama Adentro mío estoy bailando, en inglés se llama The Klezmer Project, es de Leandro Koch y Paloma Schachman, son argentinos. Y un poco la película es una docuficción en donde Leandro básicamente está interesado en una chica que se llama Paloma, que es Paloma, y ella es una música y toca música klezmer, que es como un género de música pues judía del este de Europa. Y dentro de la película básicamente inventa un documental sobre el klezmer para un poco justificar cómo seguirle a ella en su viaje un poco etnomusicológico por Europa. Y él mismo es el director de la película y ella también, ellos dos, ya. Exacto. Entonces, Qué loco. primero me pareció tan hermoso, que es una película sobre una película que se hace por el amor, o sea, para el amor, ¿sabes? Como que genera toda esta idea y este concepto para seguirla a ella. Y es una película muy, pues, le termina siendo como un road movie. Y no sé, me gusta mucho, es una película que juega muchísimo pues con el género y también pues para mí hay muchísimas capas, ¿no? Está como la historia personal también de Leandro y su abuela que habla yiddish y como que es un idioma que también se está perdiendo. Entonces lo que termina siendo como una búsqueda un poco del amor, termina también tratándose de la identidad, de la política, tiene muchísimas capas y también me interesó pues al nivel personal, yo pues soy judía y mis ancestros también son del este de Europa, también un poco en reivindicar y buscar y entender esas culturas del este de Europa, también algo que pues con una narrativa sionista tan fuerte como se ha ido perdiendo. Entonces siento que en lo personal también pues me interesa, me tocó, me conmovió, lloré. Es una película bellísima. O sea, suena hermoso, lo que contaste suena súper bonito. Ojalá la podamos ver en alguna plataforma o de alguna manera. Capaz que en los EDOC, en el Festival EDOC. Sí, es que fue ópera prima y ganó el premio de ópera prima en Berlín y estuvo en IDFA también, entonces ojalá tengan la oportunidad en Quito, en Ecuador, en Guayaquil, de verla, ¿no? Chévere. Otra que me gustó mucho se llama All Dirt Roads Taste of Salt, que es de Raven Jackson, es también una ópera prima, de hecho. En Estados Unidos, sobre una mujer negra que vive en Mississippi, un poco sigue su vida, pero lo que me encanta de la película es, primero, cada toma es como un retrato, es hermoso, es una película sumamente sensorial,
Es una película que un poco te pone a prueba tus capacidades empáticas porque no tiene una línea narrativa muy fácil de seguir. Uh-huh. A través de miradas, de silencios, de lenguaje corporal, pues te invita como a sentir y realmente sientes, o sea, una devastación. O sea, lloré también mucho en esa película, sin necesariamente tener que entender con palabras o entender bajo como una lógica más racional lo que está pasando. Y siento que este ejercicio en la empatía es algo que me interesa mucho, además de que es como una fiesta sensorial, ¿no? Es un regalo realmente para los sentidos, esta película que de hecho en Pimienta pues la vamos a distribuir en Latinoamérica. No sé todavía todos los países, entonces no sé si tal vez llegue a Ecuador. Bueno, pero ahí me avisas para circular la voz. Sí, y es también pues, nuestra gran amiga Adela Romansky es la productora de este proyecto. Y la última es Fallen Leaves, que no sé si también has visto. Esa sí la vi en el cine porque se pasó acá. ¿Por qué? Porque la película no estuvo candidata al Oscar. Creo que, Movie está distribuyendo algunas películas como más de cine de autor aquí en Ecuador. Entonces pasa que de vez en cuando llegan estos peliculones. Entonces tuve la suerte de verla en la sala de cine. Y sí, pues cuéntame, ¿qué te pareció? No, o sea, yo la vi después de ver otras películas que me encantó. Cuando las vi en Morelia fue, bueno, Zona de Interés. Después peliculón. Vi Sex. Y peliculón siento también. Que venía, esas pelis amaba, pero venía también con algo como bastante pesado que resonaban en mí esas películas. Y después llegué a Fallen Leaves y fue como respirar aire tan fresco, me reía, o sea, realmente es como, bueno, me gusta primero ese tipo de humor que tiene más que ver con el timing que cualquier otra cosa. De acuerdo. También unos personajes, también muy tristes por un lado, ¿no? O sea, personajes que... Con una vida durísima. Sí, realmente lo que puedo decir es que salí del cine con una sensación tan bonita, o sea, ver una historia de amor, ver ese tipo de humor, que a pesar de lo duro que es la realidad de estos personajes, hay como algo muy ligero para mí. Cuando salí del cine resonó y hizo un impacto en mí que dije, necesitaba eso. Sí, es como que uno sale con una especie de esperanza de la vida en general y sí, y bueno, las actuaciones son impresionantes, la puesta en escena, la fotografía. Bueno, en general el cine de Kaurismäki es bien particular, ¿no? Es increíble y siempre está la clase trabajadora o estos freaks que son los protagonistas de sus pelis y sí son unas historias que no son épicas, que más bien son bastante pequeñas, pero que te llegan, ¿no? Porque son profundas. Sí, siento que también ahorita lo que veo mucho también en mi trabajo de desarrollo es un nivel de complicación narrativa que, abruma, y como que siento que las películas intentan abordar absolutamente todo desde el mensaje político, como por encima de lo que nace de los personajes. Entonces es como una construcción que viene y luego intentan como organizar el trama, los personajes alrededor de una idea. Y siento que también algo que aprecié mucho de esta película es también lo sencillo y ordinario hasta cierto punto que es. Y eso también fue refrescante en un mundo en donde también a veces cansa la cantidad de elementos en los proyectos. Entonces también agradecí esta parte sencilla. Qué bueno, qué chévere. Bueno, mi querida Maya, oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a charlar. Ojalá nos veamos pronto en Quito, en Guayaquil o en México. Te deseo un montón de suerte con todos los proyectos y sí, pues si es que traes películas acá al Ecuador, avisa. Seguro, sí, pues qué gusto y espero sí poder visitar a Ecuador, mi querido Ecuador, muy pronto. Chéverísimo. Y por la invitación. Muchas gracias, cuídate. Chao, chao. El podcast 25 Watts es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2024-2025. 25 watts.